Talía Ribeiro se despertó aquella mañana con una peculiar sensación de expectación. Tenía 32 años y recordaba exactamente que 10 años atrás, el 27 de octubre, había visto por primera vez a Eduardo Castelo en un pequeño bar del puerto deportivo. Un hombre alto, seguro de sí mismo y con una sonrisa encantadora, se había acercado a su mesa e iniciado una conversación sobre el tiempo, el mar, la vida. Hablaron hasta el amanecer. Salieron juntos durante 3 años y luego se casaron. 7 años de matrimonio a sus espaldas. Algo había cambiado entre ellos en los últimos meses. Talía podía sentirlo, pero intentaba no prestarle atención. Eduardo se había vuelto más frío, más distante. Se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia. Llegaba a casa cansado y callado. Ella lo achacaba a su carrera. Ganaba bien como director de una empresa de logística, pero siempre estaba hablando de que le faltaba reconocimiento, ascensos, más dinero. Talía no comprendía especialmente sus ambiciones. Era propietaria de un restaurante, un pequeño negocio familiar que su padre, Joaquim Ribeiro, había construido 20 años atrás y que le había dejado a ella 3 años antes de morir. Para Talia era más que un negocio. Era un recuerdo de su padre, su legado, algo que la conectaba con el pasado. Pero esta noche había decidido que iba a regalarle a Eduardo una velada especial. Recordarle una época en la que fueron felices, en la que se miraban con admiración en lugar de con cansada indiferencia. Talía se levantó temprano y preparó el desayuno, pero su marido ya se había ido a trabajar sin siquiera despedirse. Encontró una nota sobre la mesa. Reunión hoy. Volveré tarde. Talía frunció el ceño. Ayer le había recordado que hoy era su aniversario. ¿Se le había olvidado? ¿O simplemente no había pensado mucho en ello? Talía pasó todo el día haciendo preparativos. Cerró Sabordabaquia una hora antes de lo habitual, lo que provocó las miradas de sorpresa de las camareras. La mayor de ellas, Rosa, una mujer de unos 50 años que había trabajado para su padre hasta hacía 15, le preguntó si todo iba bien. Talía sonrió y dijo que solo quería celebrar una fiesta en casa. Rosa asintió comprensiva, pero algo parecido a la compasión brilló en sus ojos. Talía arrugó la nariz. ¿Acaso en el trabajo se habían dado cuenta de que su matrimonio tampoco iba como la seda? De camino a casa, se detuvo en el mercado del viejo muelle, donde los vendedores colocaban pescado fresco sobre el hielo. Compró langostinos, mejillones, calamares, todo para el moquequi, un guiso espeso y sabroso con leche de coco y aceite de palma que Eduardo había calificado una vez como el mejor plato del mundo. También compró tomates frescos, pimientos dulces y cilantro. A la vuelta paró en una licorería y compró una botella de buen vino blanco, el mismo que habían bebido en su primer aniversario. En casa Talía se puso a cocinar. Picó verduras, sofrió cebollas y ajos, añadió tomates y especias. El olor llenaba la cocina, cálido y hogareño. Recordaba a su padre enseñándole a hacer este plato, de pie a su lado y corrigiéndola cuando añadía demasiada pimienta u olvidaba echar la leche de coco a tiempo. Joaquim Ribeiro era un excelente cocinero, a pesar de ser marinero de formación. Él y Amadeo, el hermano mayor de Talía, habían creado una compañía naviera, Ribeiro Marítima, empezando con un viejo carguero. Su padre se encargaba de las finanzas y la logística, mientras Amadeo viajaba, aprendía de los capitanes y adquiría experiencia. Cuando la empresa se recuperó y los barcos empezaron a surcar el Atlántico con regularidad, su padre decidió abrir un restaurante, un refugio tranquilo donde escapar de los papeles y las llamadas telefónicas. Talía era 6 años menor que su hermano, y mientras Amadeo construía el negocio con su padre, ella crecía entre la cocina del restaurante y los almacenes del puerto. Le gustaban ambos, pero cuando llegó el momento de elegir, se quedó con el restaurante. Amadeo se quedó con la empresa, Talía con Sabor da Bahía. Ambos estaban contentos. Hermano y hermana siempre habían estado unidos, apoyándose mutuamente, aunque se veían menos a menudo tras la muerte de su padre. Amadeo tenía demasiado que hacer, juicios, contratos, negociaciones. La moqueca se cocinaba lentamente, a fuego lento. Talía cubrió la mesa con un mantel blanco, sacó de la alacena los platos de porcelana que había recibido como dote de su abuela. Encendió velas altas en candelabros. Puso el vino en la nevera. Miré el reloj.
las 6:30 de la tarde. Eduardo había prometido estar aquí a las 7. Aún tenía tiempo para ducharse y cambiarse. Eligió un sencillo vestido azul marino, aquel que Eduardo había dicho una vez que la hacía parecer un personaje de una película antigua. Se peinó, se pintó los labios, se miró en el espejo. Tenía 32 años. Seguía gustándose, aunque notaba nuevas arrugas alrededor de los ojos y un par de canas que había preferido no arrancarse. El cansancio de los últimos meses se reflejaba en su rostro, pero esta noche Thalía se sentía casi feliz. Quizá esta noche lo cambiara todo. Quizá tuvieran una conversación de verdad, sin irritaciones ni insinuaciones. Pasaron las 7. Eduardo no apareció. Thalía encendió el teléfono y marcó su número. Sonó un pitido largo y se reinició. Volvió a intentarlo. Lo mismo. Al cabo de un minuto, llegó un mensaje. Me he retrasado en el trabajo. Llegaré enseguida. Thalía apretó los dientes. ¿Cuándo llegaría? Respondió. ¿Recuerdas qué día es hoy? No hubo respuesta. Las 8. Las velas humeaban. La cera goteaba por los candelabros. La moqueca de la olla hacía tiempo que se había enfriado. Thalía se sentó a la mesa y se quedó mirando la silla vacía de enfrente. Una sorda irritación mezclada con resentimiento se acumulaba en su interior. Se sirvió un poco de vino y bebió un sorbo. Agrio, desagradable. O tal vez era solo que el humor era tan malo que incluso el buen vino parecía venenoso. Las 9 en punto. Thalía ya no estaba enfadada. Miraba estúpidamente a la pared y pensaba en que todo había sido en vano. La cocina, los trajes, las velas. A Eduardo no le importaba. No le importaba a ella, ni su aniversario, ni esta casa. Tal vez no le importa su matrimonio en absoluto. Las 10 en punto. Apagó las velas, guardó la comida en la nevera, se quitó el vestido y se puso unos pantalones y una camiseta caseros. Se tumbó en el sofá del salón y encendió la televisión sin mirar la pantalla. Solo para que hubiera algo de sonido, para que el silencio no apretara tanto. Eduardo apareció a las 11 de la noche. Thalía oyó abrirse la puerta principal. Le oyó entrar en el pasillo, quitarse los zapatos. Luego sus pasos en el pasillo. Se levantó del sofá y salió a su encuentro. Eduardo parecía arrugado. Tenía el traje arrugado, la corbata suelta y el pelo revuelto. Miró a Thalía y ella vio cansancio mezclado con algo más. ¿Culpa? ¿Irritación? Hola, dijo en voz baja. Siento llegar tarde. Thalía se quedó callada, mirándolo, y entonces lo olió. Un aroma, un ligero y dulce aroma a perfume ajeno, que ninguna colonia podría superar. Algo se agitó en su interior. ¿Dónde has estado?, preguntó con voz firme. Escribí. En el trabajo. ¿Hasta las 11 de la noche? Eduardo suspiró, pasándose una mano por la cara. La reunión se alargó. Luego fui con mis compañeros a discutir los detalles del contrato. No podía irme antes. ¿Recuerdas qué día es hoy? Se quedó callado mirándola. Luego negó lentamente con la cabeza. Thalía, estoy cansado. No hagamos esto ahora. Algo en su interior hizo clic. Hace 10 años que nos conocimos, dijo en voz baja pero clara. Cociné toda la noche. Puse la mesa. Llevaba esperándote desde las 7. Eduardo se quedó mirándola, con expresión cambiante. Primero incomprensión, luego comprensión, después algo parecido al enfado. Lo siento, dijo. Lo había olvidado. He estado tan ocupado que... Hueles a perfume ajeno, lo interrumpió Thalía. Se hizo el silencio. Eduardo parpadeó y ella lo vio tenso. ¿De qué estás hablando? Su voz se volvió más áspera. Estábamos sentados en un café. Había mucha gente. Alguien podría haber... No me mientas, se acercó Thalía. Llegas tarde a casa todos los días. Siempre estás ocupado. No contestas al teléfono. Y hoy te has olvidado de tu aniversario. ¿Qué pasa, Eduardo? Él exhaló bruscamente, y ella vio cómo se le contorsionaba la cara de irritación. Lo que pasa es que estoy trabajando, Thalía. Gano dinero para esta casa, para tu restaurante, para todo lo que tenemos. Y tú me interrogas como si fuera un delincuente. Te interrogo porque actúas de forma extraña, replicó ella tratando de mantener la calma. Desde hace unos meses eres como un extraño. Apenas hablamos. No quieres pasar tiempo conmigo. Y ahora vienes a las 11 de la noche,
oliendo a perfume ajeno, y dices que te estoy interrogando. Sí, gritó, y Thalía se estremeció. Sí, eso es exactamente lo que estás haciendo. Me estás asfixiando, Thalía. Tu control, tus preguntas, tu restaurante perpetuo y tu charla sobre tu padre. Estoy cansada de todo eso. Necesito espacio, ¿vale? Necesito respirar. Thalía se quedó de pie, sintiendo que se le enfriaban las entrañas. ¿Mi restaurante? Repitió en voz baja. ¿Eso es todo lo que es para ti? ¿Un restaurante? No es más que un pequeño café donde te revuelcas en el pasado, dijo. Vives en el recuerdo de tu padre en lugar de construir un futuro. Quiero más que eso. Merezco más. Thalía guardó silencio. Las palabras de su marido cortaban como cuchillas. Siempre había sabido que Eduardo no compartía su afecto por el restaurante, pero oírlo tan abiertamente era doloroso. Vete, dijo cansada. Duerme en la habitación de invitados. No quiero verte. Eduardo sonrió, se dio la vuelta y se alejó por el pasillo. La puerta de la habitación de invitados se cerró de golpe. Thalía se quedó de pie en el pasillo, mirando al vacío. Se le llenó la garganta de lágrimas, pero se las tragó. No quería llorar, solo quería caer al suelo y desaparecer. La mañana empezó en silencio. Eduardo se había ido a trabajar antes de que Thalía se despertara. Se encontró durmiendo en el sofá del salón, sin haber llegado al dormitorio. Le dolía la cabeza y tenía la boca seca. Se levantó, se duchó y se vistió. No pudo mirar la mesa con los restos de los preparativos de la noche anterior. Cogió su bolso y las llaves y se fue. En Sabor da Bahía la recibieron calurosamente, como siempre. Rosa estaba preparando sopa en una olla grande. Dos camareras jóvenes, Marta y Belén, estaban poniendo las mesas. Oswaldo, el cocinero, un hombre corpulento de unos 40 años, silbaba una melodía en la cocina mientras cortaba el pescado. Todo era familiar, fiable, hogareño. Thalía se sentía necesaria aquí. Su padre había abierto este restaurante hacía 20 años, cuando Thalía tenía 12. Lo recordaba trayéndola aquí los fines de semana, enseñándole a poner bien la mesa, a relacionarse con los clientes, a elegir los productos frescos del mercado. Joaquín Ribeiro era exigente pero justo. Era querido y respetado. Tras su muerte hace 3 años, Thalía temió no poder soportarlo, no ser capaz de mantener el mismo nivel. Pero la gente se quedó. Los clientes habituales seguían viniendo. Decían que podían sentir el espíritu del viejo Joaquín, que la comida seguía siendo igual de buena, que el ambiente no había cambiado. Thalía pasó la mañana revisando las existencias, discutiendo el menú de la noche con Osvaldo, hablando con los proveedores. El trabajo la distraía. Aquí no estaba Eduardo con sus acusaciones y su frialdad. Aquí estaba su mundo, claro y sencillo. A la hora de comer sonó el teléfono. El nombre de Amadeo apareció en la pantalla. Thalía contestó, ocultando una sonrisa. La voz de su hermano siempre era relajante. «Hola, Thalía», dijo. Su voz sonaba profesional, sin la calidez habitual. «¿Estás trabajando?» «Sí. ¿Pasa algo?» «Necesito verte. Ven a la oficina cuando puedas. Tengo que hablarte de algo importante». Thalía frunció el ceño. Amadeo rara vez la llamaba a la oficina de la empresa. Normalmente se veían en casa o en un restaurante. ¿Era algo serio? Hablaremos cuando nos veamos. Ven hoy, ¿vale? Vendré. Estaré allí en 1 hora. Ella colgó y pensó. Amadeo no era de los que se ponían dramáticos por nada. Si le pedía que viniera, debía de ser algo importante. Thalía le entregó las maletas a Rosa y salió del restaurante. El distrito portuario estaba a 20 minutos en coche del centro de la ciudad. La oficina de Ribeiro Marítima estaba en un edificio bajo junto a los muelles. Thalía había estado aquí muchas veces de niña, cuando su padre aún vivía y trabajaba con Amadeo. Ahora su hermano estaba al mando, y la empresa había crecido. 6 barcos, docenas de contratos, rutas a través del Atlántico hacia Europa y África. Thalía aparcó en la entrada y subió a la primera planta, donde estaba el despacho de Amadeo. La recepcionista, una mujer mayor llamada Evelina, la saludó con la cabeza y le hizo un gesto con la mano para que se acercara a la puerta. «Pase, está esperando». Thalía entró. Amadeo estaba sentado detrás de un enorme escritorio repleto de papeles y mapas. Tenía 38 años, pero aparentaba más. Las primeras canas cubrían su cabello oscuro y profundas arrugas delineaban sus ojos.
La vida de armador no había sido fácil. Levantó la vista, vio a su hermana y sonrió, aunque era una sonrisa tensa. Siéntate, Tali. Ella se sentó en la silla de enfrente. Amadeo se echó hacia atrás, mirándola. Pareces cansada. No he dormido bien, respondió Talía brevemente. No tenía ganas de contarle a su hermano el escándalo de anoche. Todavía no. Amadeo asintió, como si se diera cuenta de que no merecía la pena. Te he llamado porque necesito ayuda, comenzó. Talía miró a su hermano, esperando a que continuara. Amadeo no solía pedir ayuda. Solo recordaba un par de ocasiones en su vida en las que le había pedido ayuda, y eran peticiones pequeñas y mundanas. Su hermano siempre había sido el que ayudaba, no el que pedía ayuda. Tras la muerte de su padre, Amadeo se hizo cargo de la familia, aunque formalmente cada uno de ellos era independiente. Ayudó a Talía con los documentos del restaurante. La aconsejó sobre cómo solicitar licencias correctamente. La puso en contacto con las personas adecuadas. Cuando en el primer año tras la muerte de Joaquim, las cosas iban mal en Sabor da Bahia, y Talía pensó en vender el local, Amadeo insistió en que siguiera adelante, e incluso le prestó dinero para renovar la cocina y actualizar el menú. Le devolvió el dinero 6 meses después, cuando el restaurante volvía a tener ingresos estables. Necesito tu ayuda, repitió Amadeo, y Talía se enderezó en la silla, concentrándose. Ayuda financiera, para ser exactos, asintió con la cabeza, haciéndole saber que estaba escuchando. Amadeo se frotó el puente de la nariz, cogió una carpeta del escritorio y la abrió. Vamos a comprar un barco nuevo, empezó. Un portacontenedores de 12 años, pero en excelentes condiciones. Es un buen negocio. El vendedor es una empresa noruega que está reestructurando su flota. El precio es bueno, muy por debajo del mercado. El problema es que los pagos pasan por varios bancos. Noruego, brasileño, otro intermedio en Europa. Ya sabes cómo es con los acuerdos internacionales. Papeleo, aprobaciones, controles, todo se alarga. Talía escuchaba sin interrumpir. No entendía mucho del negocio naviero, pero comprendía el panorama general. Amadeo continuó. Ahora tenemos un problema temporal de liquidez. No porque no haya dinero, lo hay, pero está congelado en las cuentas de las empresas debido a las inspecciones. Los bancos se están reafirmando, exigiendo documentos adicionales, pruebas del origen de los fondos. La burocracia habitual, pero lleva su tiempo. Y el vendedor quiere recibir parte de la suma antes. De lo contrario, el trato se vendrá abajo. Hay otros compradores dispuestos a pagar más rápido. Se quedó callado mirando a su hermana. Talía esperó, dándose cuenta de que estaba a punto de hacer una petición. Necesito transferir temporalmente el dinero a una cuenta privada, dijo Amadeo, para evitar los retrasos de la empresa. Luego, cuando el papeleo esté listo, lo transferiré de nuevo a las cuentas de la empresa y cerraré el trato oficialmente. Tardaremos 2 meses como máximo. Pensé en ti porque, bueno, eres de la familia. Puedo confiar en ti. Talía guardó silencio, digiriendo la información. Amadeo se inclinó hacia adelante y puso las manos sobre la mesa. Estamos hablando de $1.000.000, dijo en voz baja. Te transferiré esa cantidad a tu cuenta personal. No tienes que hacer nada con ella, solo guardarla. Dentro de 2 meses, quizá un poco antes, me lo transferiré de nuevo a mí mismo. Es limpio, es legal, solo una forma de eludir la burocracia bancaria. Talía miró a su hermano. $1.000.000. Una enorme cantidad de dinero. Ella nunca había tenido esa cantidad de dinero en sus manos antes. Todo su restaurante valía 250.000 como mucho, si se contaba el edificio, el equipo y la reputación. Pero no había duda. Era Amadeo, su hermano, el hombre que nunca la había defraudado. Claro, dijo simplemente. No hay problema. Amadeo exhaló y Talía vio cómo la tensión caía de sus hombros. Sonrió, una sonrisa cálida y verdadera, no la tensa que tenía cuando se conocieron. Gracias, Tali. Me estás ayudando. No hay de qué. Me has ayudado muchas veces. Amadeo asintió, cogió un bolígrafo y empezó a escribir algo en un papel. Necesito tus datos bancarios. El número de cuenta al que quieres que transfiera el dinero. Talía dictó el número de su cuenta principal, la que utilizaba todo el tiempo. De ella salían los recibos del restaurante, con los que pagaba todos sus gastos. Eduardo tenía acceso a esa cuenta.
Hacía años que la habían creado como cuenta conjunta para que él pudiera ayudar con los pagos si ella estaba ocupada. Aunque en la práctica apenas la utilizaba, Thalía casi se había olvidado de ella. Amadeo anotó los datos y asintió. Empezaré la transferencia hoy mismo. El dinero llegará en 3 días laborables. Quizá un poco más. De nuevo, transferencias internacionales, comprobaciones bancarias. Pero llegará. Se le notificará. De acuerdo. Amadeo guardó el bolígrafo y se recostó en la silla. La parte comercial de la conversación había terminado y volvió a mirar a su hermana detenidamente, estudiándola. Ahora cuéntame lo que te pasa. Thalía parpadeó. ¿Qué? Has venido con cara de que alguien te ha pegado y no tienes buen aspecto. ¿Qué te pasa? Quiso quitárselo de encima, decir que estaba bien, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Amadeo veía a través de ella. Siempre lo había hecho. Se habían criado juntos. Habían sobrevivido a la muerte de su madre cuando Thalía tenía 10 años y a la de su padre. Su hermano la conocía mejor que nadie. Problemas con Eduardo, dijo en voz baja. Amadeo frunció el ceño. Nunca había sentido especial lástima por Eduardo Castella. Cuando Thalía los había presentado hacía 7 años, su hermano se había mostrado educado pero reservado. Su padre también había visto con malos ojos a su futuro yerno. Demasiado suave, le dijo entonces Joaquim a su hija. Habla demasiado de dinero y de carrera, no lo suficiente de ti. Pero Thalía estaba enamorada, y su padre no insistió. Amadeo también guardó silencio. Se casaron y durante los primeros años todo fue bien. Eduardo trabajaba, Thalía llevaba el restaurante, eran felices. Pero en los últimos meses algo se había roto. ¿Qué tipo de problemas? Preguntó Amadeo, y había acero en su voz. Thalía suspiró y le contó. Lo de anoche, lo del aniversario, lo de que Eduardo había llegado tarde y olía a perfume ajeno. Sobre el escándalo, sobre sus palabras acerca de que ella lo asfixiaba con su control y el restaurante. Sobre dormir en la habitación de invitados y marcharse por la mañana sin despedirse. Sobre sus sospechas que habían ido creciendo durante meses. Amadeo escuchaba en silencio y su rostro se volvía cada vez más sombrío. Cuando Thalía terminó, se quedó sentado un rato sin decir palabra, y luego exhaló lentamente. ¿Crees que te está engañando? No lo sé, respondió Thalía con sinceridad. Pero algo está pasando. Está diferente, frío, distante. Ya casi no hablamos. Y ayer ni siquiera intentó decir una mentira convincente. Amadeo se frotó la cara con las palmas de las manos. Ese imbécil, murmuró. Yo lo sabía. Siempre supe que no era el adecuado para ti. Amadeo. No, escucha. Su hermano se inclinó hacia adelante, mirándola a los ojos. Me callé todos estos años porque eras feliz. Pero nunca confié en Eduardo. Es el tipo de hombre que solo piensa en sí mismo. Una revista sin alma. Quiere dinero, estatus, no familia. Thalía guardó silencio. En algún lugar de su interior, sabía que su hermano tenía razón. Eduardo siempre había sido ambicioso. Siempre había querido más de lo que tenía. Pero ella le quería, o amaba al hombre que había sido al principio de su relación. A lo mejor me estoy haciendo ilusiones, dijo insegura. Tal vez realmente tenga mucho trabajo que hacer y yo le exija demasiado. Thalía, Amadeo le cogió la mano. No eres de las que se alteran por nada. Si sientes que algo va mal, es que va mal. Confía en tu intuición. Thalía se tragó el nudo que tenía en la garganta. ¿Qué debo hacer? Amadeo guardó silencio un momento, pensativo. Mira más de cerca, dijo al fin. No saques conclusiones precipitadas, pero no cierres los ojos. Si realmente te está engañando, lo verás tarde o temprano. Y si no es así, quizás solo necesitéis hablar. Una charla seria, sin gritos ni acusaciones. Thalía asintió. El consejo era sensato, aunque sería difícil seguirlo. No sabía cómo fingir, no sabía cómo vivir en un estado suspendido de incertidumbre. ¿Y si resulta que te está engañando? Preguntó en voz baja. Amadeo le apretó la mano con más fuerza. Entonces lo dejarás, y yo te ayudaré con lo que haga falta. Divorcio, división de bienes, todo. No estás sola, Tali. Siempre estoy de tu lado. Ella sonrió débilmente. Gracias, Tali. Siguieron sentados un rato más, hablando de trivialidades, de cómo iban las cosas en la empresa, en el restaurante, de conocidos comunes.
Después Talía se dispuso a marcharse. Amadeo la acompañó hasta la puerta y le dio un fuerte abrazo. Aguanta, hermana, y recuerda que estoy aquí para lo que necesites. Talía asintió, salió del despacho y bajó al coche. Dentro era un poco más fácil. Hablar con su hermano siempre tenía un efecto tranquilizador. Arrancó el motor y volvió al restaurante. Los 3 días siguientes transcurrieron a un ritmo familiar. Talía trabajaba en Sabor da Bahia de la mañana a la noche y volvía tarde a casa. Eduardo también llegaba tarde y apenas se cruzaban. Un par de veces intentó hablar con él, pero la rechazó alegando cansancio. La tensión entre ellos nunca desaparecía. Flotaba en el aire, densa y pesada. Al tercer día, por la noche, mientras Talia estaba sentada en casa frente a su portátil comprobando los pedidos del restaurante, le llegó una notificación del banco a su teléfono. Abrió el mensaje y se quedó helada. Una transferencia de $1.000.000 había sido ingresada en su cuenta. El remitente era Ribeiro Maritima. Talía miró los números en la pantalla y todo su interior se apretó con una sensación extraña. Nunca había tenido tanto dinero en sus manos. Incluso ver esa cantidad en su cuenta le resultaba desconocido, casi aterrador. Pero era el dinero de Amadeo. Era temporal. Lo guardaría y en 2 meses su hermano se lo devolvería. Talía cerró la aplicación y volvió al trabajo. El millón estaba en su cuenta habitual, la misma que utilizaba todos los días. Nada había cambiado. La vida seguía. Pasó una semana. La vida volvió a la normalidad, aunque no fue precisamente tranquila. Talía trabajaba, Eduardo trabajaba, se veían por las tardes, intercambiaban breves frases sobre cosas cotidianas y se iban a sus habitaciones por separado. Varias veces se sorprendió a sí misma observándole, como le había aconsejado Amadeo. Buscó señales de infidelidad, llamadas extrañas, ausencias prolongadas, mentiras, pero no había nada evidente. Eduardo simplemente vivía su vida, en la que había poco espacio para ella. Una noche, Talía quedó con Isadora Neves, su mejor amiga. Eran amigas desde el instituto, hacía más de 20 años. Isadora trabajaba como recepcionista en una clínica privada. Estaba casada y tenía 2 hijos. Inteligente, práctica, siempre dispuesta a escuchar y dar consejos. Se encontraron en una pequeña cafetería cerca del centro. Pidieron café y pasteles. «Tienes un aspecto horrible», dijo Isadora sin rodeos, mirando a su amiga. «¿Qué te pasa?», sonrió Talía. Isadora nunca se andaba con rodeos. «Problemas con Eduardo», admitió. Isadora frunció el ceño. «¿Otra vez? ¿O sigue igual?» «Sigue igual, solo que peor». Talía le habló del aniversario, del escándalo, de sus sospechas. Isadora escuchó sin interrumpir, con el rostro cada vez más sombrío. «¿Así que crees que te engaña?», resumió cuando Talía hubo terminado. «No lo sé, pero algo está pasando». Isadora se reclinó en la silla y se quedó pensativa mirando el café. «Nunca quise a Eduardo», dijo lentamente. «Te enamoraste de él y no me molesté en decirte lo que realmente pensaba. Pero Tali siempre me pareció escurridizo, demasiado suave, demasiado correcto en sus palabras. De los que dicen lo que quieren que diga, no lo que realmente piensa». Talía guardó silencio. Lo había oído tanto de su padre como de Amadeo. Todos los que estaban realmente cerca de ella no confiaban en Eduardo. Solo ella, cegada por el amor, no veía lo evidente. «¿Qué debo hacer?», preguntó cansada. «Averigua la verdad», respondió Isadora con firmeza. «Si te está engañando, debes saberlo. No puedes vivir en el limbo. Te mata lentamente». «¿Pero cómo?», Isadora se lo pensó un momento. «Podrías contratar a un investigador privado. Eso es lo que hacen. Hacer un seguimiento, reunir pruebas». Talía arrugó la nariz. La idea de contratar a alguien para espiar a su propio marido le parecía humillante. «No sé, es un poco... ¿Humillante?», Isadora terminó por ella. «Sí, pero ¿sabes qué más es humillante? Vivir con un hombre que te engaña. Ser la última persona en enterarse de que tu marido se acuesta con otra». Talía tragó saliva. Las palabras de su amiga eran cortantes, pero había verdad en ellas. «Me lo pensaré», murmuró. Estuvieron sentadas un rato más y luego se separaron. Talía volvió a casa pensativa. La idea de ser investigadora privada era un pensamiento persistente. Por un lado, era una forma de averiguar la verdad.
Por otro, si Eduardo se enteraba, arruinaría su matrimonio para siempre. ¿Qué había que destruir? Apenas se hablaban, dormían en habitaciones separadas, vivían como extraños bajo el mismo techo. Talía llegó a casa y vio que Eduardo aún no había regresado. Son las 10 de la noche. Otro retraso. Se dirigió al dormitorio, se cambió de ropa y se tumbó en la cama. Al oír abrirse la puerta principal, una hora más tarde, oyó que su marido entraba en la habitación de invitados sin venir a verla. Talía se tumbó en la oscuridad y se quedó mirando al techo, sintiendo cómo la fría rabia se iba acumulando poco a poco en su interior. No eran gritos ni histeria, sino una rabia silenciosa y ardiente, porque su vida se había convertido en esto, en espera, sospecha, soledad en su propia casa. Pasaron unos días más. Talía siguió trabajando en el restaurante, reuniéndose con los vendedores, charlando con el personal. Intentó no pensar en los problemas de su casa, pero no los olvidaba. Eduardo seguía igual, frío, distante. Una mañana no volvió a casa y envió un mensaje diciendo que había pasado la noche en casa de un amigo, después de una fiesta de empresa. Talía ni siquiera se molestó en pedirle detalles. ¿Por qué iba a hacerlo? Mentiría de todos modos. No pensaba en el millón de la cuenta. Era el dinero de su hermano, una bóveda temporal, nada que ver con ella. En 1 o 2 meses, Amadeo lo recuperaría y todo volvería a la normalidad. Lo que Talía aún no sabía era que el dinero pronto desaparecería, que Eduardo ya estaba planeando robarlo, que su vida daría un vuelco de la noche a la mañana y nada volvería a ser igual. No sabía que se avecinaba una tormenta. El mes pasó volando. Talía se había metido de cabeza en el trabajo. El restaurante requería una atención constante, y la vida en casa se había vuelto tan fría y vacía que no quería permanecer allí más tiempo del necesario. Eduardo seguía haciendo su vida, volviendo tarde, marchándose pronto. Apenas hablaban. Talía había dejado de preguntarle dónde estaba y qué hacía. ¿Qué sentido tenía? De todos modos, las respuestas eran las mismas. Trabajo, un proyecto, una reunión. Mentiras envueltas en bonitas palabras. Intentó seguir el consejo de Amadeo, mirar de cerca, pero sin sacar conclusiones precipitadas. Pero cada día estaba más claro que el matrimonio se desmoronaba. Eduardo ya no fingía que todo era normal. No intentaba ser cariñoso, no preguntaba por sus aventuras, no preguntaba por el restaurante. Vivía en esta casa como un huésped en un hotel. Dormir, comer, irse. Y eso era todo. Talía había estado tentada de hablar seriamente con él varias veces, pero cada vez algo se lo impedía. Miedo, reticencia a escuchar la verdad. No lo sabía. Simplemente posponía la conversación día tras día, semana tras semana, hasta que había pasado un mes entero. Aquella tarde, Talía estaba sentada en el despacho del restaurante, comprobando las facturas. El proveedor de marisco había enviado una factura por un gran cargamento de gambas y calamares. Casi 3.000 reales. Había que pagarla al final del día. Talía abrió la aplicación bancaria de su teléfono, seleccionó la cuenta principal del restaurante y empezó a procesar el pago. Entonces, por pura casualidad, decidió comprobar la segunda cuenta, la antigua a la que Amadeo había transferido el millón. Abrió los datos de la cuenta y se quedó helada. Saldo, 0 reales, 0 céntimos. Talía se quedó mirando la pantalla, sin entender. Luego parpadeó y actualizó la página. Los números no habían cambiado. Cero. Había cero en la cuenta donde hace un mes había $1.000.000. El corazón se le hundió en el estómago. Le temblaban las manos. Talía volvió a actualizar la aplicación, la cerró y la volvió a abrir. Tal vez un fallo. Tal vez un error del sistema. Cero. El pánico llegó en una oleada, fría y sofocante. Talía cogió el teléfono, buscó el número de la línea directa del banco y llamó. El contestador le pidió que eligiera un idioma, luego un departamento y, por último, un número de cuenta. Lo tecleó, pulsando los números con dedos temblorosos. Por fin se puso al teléfono un operador, un hombre joven de voz indiferente. Buenas tardes, señora. ¿En qué puedo ayudarle? Tenía dinero en mi cuenta, soltó Talía. $1.000.000. Ahora está a cero. ¿Dónde está el dinero? Un momento, voy a comprobarlo. Pausa.
Chasquido de teclas. Talía agarró el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Número de cuenta. La operadora dictó un número. De acuerdo. Sí, ya lo veo. Los fondos se retiraron el 7 de octubre. La transacción fue exitosa. ¿Retirada cómo? La voz de Talía se quebró en un grito. ¿Quién lo retiró? Yo no he retirado nada. Según los registros, la operación fue realizada por el señor Eduardo Castelo. Tiene acceso a la cuenta como cónyuge del titular. El mundo se estremeció. Talía cerró los ojos, sintiendo frío en su interior. ¿Qué? El señor Castelo retiró todos los fondos el 7 de octubre, repitió la operadora en tono indiferente. La transacción fue confirmada por su identidad y contraseña. Todo es conforme a la ley. Si tiene alguna queja sobre la transacción, puede solicitar una revisión, continuó el operador. Pero como el señor Castelo actuó dentro de sus derechos legales... Gracias, le cortó Talía y colgó la llamada. Se quedó sentada mirando al vacío. Eduardo había robado $1.000.000. Robó el dinero de Amadeo, el de su hermano, el hombre que le había confiado ese dinero, que nunca la había defraudado. Talía cogió su bolso y salió corriendo de la oficina. Rose, de pie junto al mostrador, la llamó, pero ella no respondió. Salió corriendo, entró en su coche y arrancó el motor. Le temblaban tanto las manos que apenas podía sujetar el volante. Tenía que llegar hasta Amadeo, inmediatamente. Tenía que contarle lo ocurrido. El trayecto hasta el puerto se le hizo eterno. Talía condujo sin fijarse en los semáforos, en los otros coches, en los bocinazos. Solo tenía una cosa en mente: $1.000.000. Robado. Eduardo le había robado el dinero a su hermano. Entró en la oficina de Ribeiro Marítima sin saludar a Evelina y abrió la puerta del despacho de Amadeo. Su hermano estaba sentado en su mesa con el teléfono pegado a la oreja, pero al ver a Talía cortó la conversación. Luego te llamo, dijo en el auricular y colgó el teléfono. Se levantó y se acercó a la mesa. ¿Tali? ¿Qué le pasa? No podía hablar. Se quedó mirándolo, sintiendo que todo se derrumbaba en su interior. El dinero, dijo por fin. Tu dinero ya no está. Amadeo se quedó helado. ¿Qué? No hay nada en la cuenta. Alguien lo retiró. Eduardo. Eduardo retiró todo el dinero hace una semana. El hermano guardó silencio unos segundos, digiriendo la información. Luego su rostro se endureció como una roca. Vamos al banco, dijo brevemente. Ahora sí. Subieron al coche de Amadeo y él la llevó al otro lado de la ciudad, a la sucursal central del banco donde Talía tenía una cuenta. Condujeron en silencio. Talía estaba sentada mirando por la ventanilla, sintiendo cómo se le acumulaban las náuseas en el interior. Amadeo le había confiado $1.000.000 y había dejado que su marido se lo robara. No llevó la cuenta. No lo comprobó. Era una ciega idiota. En el banco, Amadeo exigió ver al gerente. Su tono fue inobjetable, y 5 minutos más tarde, los condujeron a una oficina separada, donde una mujer de mediana edad, con el pelo cuidado y un traje austero, estaba sentada detrás de un escritorio. Señor Ribeiro, le reconoció, y había respeto en su voz. Amadeo era un cliente importante del banco, por cuya empresa pasaban grandes sumas de dinero. ¿En qué puedo ayudarle? Necesito el historial de transacciones de la cuenta de mi hermana, dijo Amadeo a Talía. Un historial completo del último mes. El director asintió. Pidió el número de cuenta e introdujo los datos en el ordenador. Luego frunció el ceño, mirando la pantalla. Muy bien. Veo una transacción importante. El 7 de octubre se retiraron todos los fondos de la cuenta. $1.123.452 estadounidenses. La transacción fue realizada por el señor Eduardo Castelo, marido de la titular de la cuenta. El dinero se transfirió a otra cuenta. ¿A qué cuenta?, preguntó Amadeo con frialdad. El director dudó. Es información confidencial. El millón me pertenecía, le cortó Amadeo. Lo estaba transfiriendo temporalmente a la cuenta de mi hermana. Ese dinero fue robado. Necesito saber a dónde fue a parar. La mujer guardó silencio un momento y luego asintió. Los fondos se transfirieron a una cuenta abierta a nombre de Leticia Almeida Correia. La transacción se realizó a través de nuestro sistema, pero el destinatario es atendido por otro banco. Talía sintió que todo en su interior se hacía añicos. Leticia. Un nombre de mujer.
Transfirió el dinero a la mujer. Amadeo apretó la mandíbula de tal forma que se le encajaron los pómulos. «Deme una copia de todas las transacciones», ordenó. El director asintió, imprimió unas cuantas hojas y se las tendió. Amadeo cogió los papeles, les echó un vistazo y se los metió en el bolsillo de la chaqueta. Se levantó. «Gracias, gracias. Es suficiente». Salieron del banco. Talía caminaba como una niebla, incapaz de sentir las piernas. Eduardo robó 1 millón. Se lo transfirió a una tal Leticia. Una amante. Era una amante. ¿Quién si no? Amadeo llevó a su hermana al coche. La sentó en el asiento del copiloto. Se puso al volante. Se sentó en silencio un rato, agarrando el volante. Luego se volvió hacia Talía. «Escúchame bien», dijo en voz baja pero con firmeza. «Ahora estás conduciendo de vuelta a casa y te comportas como siempre. No le dices nada a Eduardo, ni una palabra. ¿Lo has entendido?» Talía asintió, incapaz de hablar. «Lo investigaré», continuó Amadeo. «Tengo a alguien que lo averiguará. Averiguar quién es Leticia, a dónde fue el dinero, qué está pasando. Pero necesitamos tiempo. Si Eduardo se da cuenta de lo que sabemos, huirá. Y necesitamos que no se mueva. ¿Entendido?» «Sí», resolló Talía. «Buena chica. Aguanta, Tali. Vamos a recuperar el dinero. Y tu marido tendrá que rendir cuentas». Miró a su hermano. El rostro de Amadeo era frío, impenetrable, pero había fuego en sus ojos. Talía conocía esa mirada. Era la forma en que su padre miraba a los que intentaban engañarle en los negocios. Era la forma en que Amadeo miraba a los competidores que iban contra él con métodos desleales. Era la mirada de un hombre que no perdonaría la traición. Amadeo condujo a su hermana hasta el coche que seguía aparcado frente a la oficina de la empresa. Talía se puso al volante y él se asomó por la ventanilla. «Recuerda, ni una palabra a Eduardo. Actúa como lo harías normalmente. Me pondré en contacto contigo cuando sepa algo más». Ella asintió y condujo hasta casa. El camino transcurrió entre brumas. Talía no recordaba cómo había llegado, cómo había aparcado, cómo había entrado en la casa. Se encontró de pie en el pasillo, mirando las paredes familiares, los muebles, la fotografía enmarcada. Eduardo y ella el día de su boda, sonrientes, felices. Se acercó a la fotografía, la descolgó de la pared y miró las caras. Tan jóvenes, tan ingenuos. Talía había creído entonces que estarían juntos toda la vida, que Eduardo la quería, que nunca la traicionaría. Idiota, una idiota ciega y estúpida. Talía devolvió el cuadro a su sitio, se dirigió a la cocina y se sirvió agua. Se la bebió de un trago. Luego otro vaso. Aún le temblaban las manos, pero su respiración se había estabilizado. Tenía que serenarse. Amadeo tenía razón. No debía demostrarle a Eduardo que sabía algo. Hay que actuar con normalidad. ¿Pero cómo? ¿Cómo lo miro a los ojos cuando sé que robó $1 millón? ¿Que se lo transfirió a una mujer? ¿Que la traicionó a ella y a su hermano al mismo tiempo? Talía oyó abrirse la puerta principal. El corazón se le subió a la garganta. Eduardo. Miró el reloj. Las 7 de la tarde. Temprano para él. Normalmente no llegaba hasta las 10 como muy pronto. Pasos en el pasillo. Luego apareció en la puerta de la cocina, con el traje puesto y un maletín en la mano. Miró a Talía y asintió. «Hola, hola», respondió ella, tratando de mantener la voz firme. Eduardo se dirigió a la nevera, sacó una botella de agua y bebió unos sorbos. Talía lo miró y pensó, ¿era este realmente el hombre con el que se había casado? ¿Le había amado de verdad alguna vez? «Hoy llegas temprano», dijo, solo para llenar el silencio. Sí, la reunión se había cancelado. Dejó la botella sobre la mesa y la miró. «¿Te encuentras bien? Estás pálida». Talía sonrió para sus adentros. «¡Qué atención! ¡Qué atención! Solo cansancio, mucho trabajo». «Ya veo». Se dio la vuelta para marcharse, pero Talía no pudo resistirse. «¡Eduardo!», le gritó. Él se volvió y la miró interrogante. «¿Qué?», quería gritar. «¿Dónde está el dinero? ¿Qué has hecho con él? ¿Quién es Leticia?». Pero recordó las palabras de Amadeo. «No digas nada. Actúa como siempre». «Nada», dijo. «Solo quería preguntarte si estarías en casa para cenar». Eduardo se encogió de hombros. «Probablemente no. Comeré algo sobre la marcha». «De acuerdo». Se marchó. Talía oyó el portazo de la habitación de invitados.
Permaneció de pie en la cocina, agarrada al borde de la mesa. La rabia bullía en su interior, fría y despiadada. Quería irrumpir allí, agarrarlo por el pecho y exigirle respuestas. Pero no podía. Había que esperar. Amadeo dijo que esperáramos. Talía pasó el resto de la tarde fingiendo que todo era normal. Se preparó una cena ligera y se la comió con desenfreno. Vio la tele sin ver lo que había en la pantalla. Luego se fue a la cama. Eduardo no salió de la habitación de invitados. El día siguiente transcurrió con angustiosa expectación. Talía trabajaba en el restaurante, pero sus pensamientos estaban muy lejos. No paraba de mirar el teléfono, esperando una llamada de Amadeo. Pero su hermano guardaba silencio. Por la noche, cuando llegó a casa, Eduardo estaba allí de nuevo. Estaba sentado en el salón con su portátil, tecleando algo. Talía pasó a su lado con un gesto de saludo. Se sentó en la cocina, mirando por la ventana. ¿Cuánto tiempo duraría esto? ¿Hasta cuándo podría seguir fingiendo? Al tercer día, Amadeo llamó por fin. Tali, necesito verte. Ven a la oficina. ¿Ahora? Sí, es importante. Ella dejó todo y condujo. En la oficina, Amadeo la estaba esperando con un hombre que Tali había visto algunas veces antes. Valdemar, el ayudante de su hermano. Un hombre robusto y taciturno, de unos 45 años, con la cara llena de arrugas y cicatrices. Era un antiguo marinero que había trabajado con su padre 20 años atrás y luego se había unido a Amadeo. «Siéntate». Amadeo señaló una silla. Talía se sentó. Valdemar estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho. «Valdemar ha realizado una prueba», empezó Amadeo. «Dígame», señaló con la cabeza al ayudante. Valdemar se volvió hacia Talía. Habló brevemente, sin emoción, limitándose a exponer los hechos. Eduardo Castelo, 36 años. Trabaja como gerente en la empresa de logística Transcargo. Sueldo de unos 8,000 reales al mes. Casado con usted desde hace 7 años. Sin hijos. Desde hace 8 meses sale con Leticia Almeida Correia, 29 años. Gerente de ventas en una empresa comercial. Se conocieron a través de amigos comunes en un evento corporativo. Talía escuchó, sintiendo que su interior se enfriaba cada vez más. 8 meses. Llevaba 8 meses engañándola. Hace un mes, el 7 de octubre, continuó Valdemar, Eduardo transfirió $1,123,452 a la cuenta de Leticia. 2 días después, el 9 de octubre, compró una mansión en la zona del Jardín Botánico. El precio fue de $870,000. El resto del dinero se destinó a reformas, muebles y papeleo. Talía cerró los ojos. La mansión. Le había comprado una mansión a su amante, con el dinero de su hermano. Tengo fotos. Valdemar sacó una carpeta y la puso sobre la mesa. La casa, los documentos, fotos de Eduardo y Leticia juntos. Todo está documentado. Amadeo cogió la carpeta, la abrió, sacó algunas fotos, se las dio a Talía. Ella las cogió con manos temblorosas. La primera foto mostraba una gran casa blanca con columnas, rodeada de un jardín. La segunda mostraba a Eduardo y a una extraña mujer, morena y hermosa, de pie a la entrada de la casa, abrazados. En la tercera, se están besando. Talía miró las fotos y sintió que algo en su interior por fin se rompía. No era rabia, ni dolor, solo vacío, un vacío frío y abrasador. Tali, Amadeo se inclinó hacia ella. Sé cómo te sientes ahora, pero tienes que decidir qué hacer a continuación. Ella lo miró. ¿Qué me sugieres? Recuperaré mi dinero, dijo Amadeo con rigidez. A cualquier precio. Y tu marido responderá por lo que hizo. Pero tienes que aguantar. Solo un poco más. Actúa normal. No le digas que lo sabemos. ¿Entendido? Talia asintió. Sí, podía soportarlo. Por Amadeo, que siempre había estado allí para ella. Por ella misma. Por la justicia. Esa noche llegó tarde a casa. Eduardo ya dormía en la habitación de invitados. Talía se metió en la cama y se quedó a oscuras largo rato, mirando al techo. Pensó en las fotos, en la casa, en Leticia, en los 8 meses de mentiras. Mañana se levantaría de nuevo, iría a trabajar, volvería a casa. Vería a Eduardo y fingiría que no sabía nada, porque Amadeo dijo que esperara, y ella esperaría lo que hiciera falta. Talía pasó los días siguientes aturdida. Se levantaba por la mañana
Iba al restaurante, trabajaba y volvía a casa. Apenas veía a Eduardo. Llegaba tarde, se iba pronto, y solo intercambiaban frases breves sobre cosas cotidianas. Fingía que todo era normal, como le había dicho Amadeo. Pero por dentro, algo se estaba rompiendo poco a poco. Cada vez que miraba a su marido, no veía al hombre con el que había vivido 7 años, sino a un ladrón, el que le había robado $1.000.000 a su hermano, el que los había traicionado a ambos. Aguantarse era insoportable. Talía necesitaba hablar, compartir con alguien que no fuera Amadeo. Así que llamó a Isadora. Quedaron en su cafetería favorita, un pequeño local del barrio antiguo que servía un excelente café y pasteles caseros. El lugar era tranquilo, acogedor, con pocos clientes. Talía fue la primera en llegar, pidió un capuchino y se sentó en una mesa junto a la ventana. 10 minutos más tarde apareció Isadora, con un vestido claro, una bolsa al hombro y un poco sin aliento. Siento llegar tarde. Abrazó a Talía y se sentó frente a ella. La clínica iba a toda prisa, un paciente tras otro. Apenas había llegado. Talía asintió, intentando sonreír, pero no lo consiguió. Isadora miró atentamente a su amiga y su rostro se volvió serio. Algo había ocurrido. Cuéntamelo. Y Talía lo hizo. Todo. Sobre cómo Amadeo le había pedido que guardara $1.000.000 en su cuenta. Cómo un mes después, descubrió que el dinero había desaparecido. El viaje al banco, donde descubrió que Eduardo había retirado todos los fondos. Sobre Valdemar, que hizo una comprobación. Sobre la mujer llamada Leticia y la mansión de $870.000. Isadora escuchaba, y sus ojos se agrandaban cada vez más. Cuando Talía terminó, su amiga se reclinó en la silla y exhaló. Dios, murmuró. Talía, yo no sé qué decirte. Yo tampoco lo supe cuando me enteré. Talia rodeó la taza con las manos, calentando los dedos contra la porcelana caliente. Sigo sin creérmelo. Robó $1.000.000. Compró una casa para su amante. Es como si yo no existiera. Isadora cruzó la mesa y le cubrió la mano con la suya. Sabes, siempre sentí que algo andaba mal con Eduardo, dijo en voz baja. Nunca te lo dije en voz alta porque tú lo querías, pero siempre me pareció escurridizo, de los que saben decir lo correcto, pero por dentro solo piensan en sí mismos. Talía sonrió con amargura. Todos lo hacían. Padre, Amadeo, ahora tú. Yo era la única que estaba ciega. Tú no estabas ciego, le querías y confiabas en él. No es culpa tuya. Pero le fallé a Amadeo. La voz de Talía temblaba. Él me confió ese dinero, y yo... No hiciste nada malo, dijo Isadora con firmeza. Eduardo es un ladrón. Robó el dinero aprovechándose de tu confianza. Es culpa suya, no tuya. Talía asintió, pero la pesadez interior no la abandonaba. Sabía que Isadora tenía razón, pero eso no lo hacía más fácil. Amadeo había perdido $1.000.000 por su culpa, porque se había casado con un hombre capaz de semejante traición. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Isadora. Amadeo me dijo que esperara, que me comportara como siempre hasta que Valdemar reuniera todas las pruebas. Y entonces, no lo sé. Mi hermano dijo que devolvería el dinero, cueste lo que cueste. Isadora asintió, mirando pensativa por la ventana. Amadeo es un hombre fuerte, puede manejarlo. Y tú aguanta, Tali. Todo acabará pronto. Siguieron sentadas un rato más, bebiendo café, hablando de pequeñas cosas, los hijos de Isadora, el trabajo, el tiempo. Talía agradeció a su amiga que no la presionara ni le hiciera preguntas innecesarias. Solo estaba allí para ella. Cuando se despidieron fuera del café, Isadora la abrazó con fuerza. Llámame si necesitas algo, cuando quieras. Gracias, asintió Talía y subió al coche. Había pasado una semana, la semana más dura de su vida. Todos los días veía a Eduardo, en el desayuno, a veces por la noche. Fingía no saber nada. Hablaba con él del tiempo, del restaurante, de hacer la compra. Pero por dentro hervía de rabia, una rabia fría, silenciosa y despiadada. Se imaginó gritándole, pegándole, exigiéndole una explicación, pero se contuvo. Amadeo le dijo que esperara, y finalmente Amadeo llamó. Tali, ven aquí. Es urgente. La voz de su hermano era dura y Talía comprendió que había llegado el momento. Lo dejó todo, se subió al coche y corrió hacia el barrio del puerto. Amadeo y Valdemar la esperaban en el despacho. Su hermano estaba sentado en su mesa,
con una gruesa carpeta de documentos delante. Valdemar estaba junto a la ventana, silencioso y sombrío como de costumbre. «Siéntate». Amadeo señaló una silla. Talía se sentó, con el corazón latiéndole con fuerza. «Valdemar ha terminado su inspección», empezó su hermano. «Dime», señaló al ayudante con la cabeza. Valdemar se volvió hacia Talía. Habló brevemente, sin emoción, igual que la última vez. Eduardo Castelo sale con Leticia Almeida Correia desde hace 8 meses. Se conocieron en un acto de empresa a través de amigos comunes. Leticia trabaja como jefa de ventas. Gana un dinero decente, pero no lo suficiente para comprarse una mansión. El 7 de octubre, Eduardo retiró $1.123.000 de su cuenta. Lo transfirió a la cuenta de Leticia. El 9 de octubre compró una casa en Jardín Botánico. El precio fue de $870.000. El resto del dinero fue para reformas, muebles, electrodomésticos. La casa está registrada a nombre de Leticia. Talía escuchó, sintiendo un escalofrío en su interior. Ya conocía estos hechos, pero oírlos de nuevo le resultaba doloroso. Valdemar continuó. Eduardo pasa 3 o 4 noches a la semana en casa de ella. Los vecinos los han visto juntos. No se esconden. Actúan como una pareja. Sacó las fotografías de la carpeta y las puso sobre la mesa delante de Talía. Ella las cogió con manos temblorosas. La primera foto era de una mansión blanca con columnas y un gran jardín. Una casa preciosa y cara. La segunda mostraba a Eduardo y a una mujer desconocida en la entrada, abrazados y sonrientes. La mujer era guapa, pelo largo y oscuro, figura esbelta, sonrisa radiante. En la tercera foto, se estaban besando. Talía miró las fotos y sintió que algo se rompía en su interior. No era dolor, ni lágrimas, solo vacío. Un vacío frío y abrasador, donde antes había algo que ella llamaba amor. «Aquí tienes más documentos». Valdemar colocó unas hojas de papel frente a ella. El contrato de compraventa de la casa, extractos bancarios, todo documentado. Talía hojeó los papeles. Todo era claro, sencillo. No cabía duda. Eduardo había robado 1 millón y comprado una casa para su amante. «Talía», Amadeo se inclinó hacia ella. «Sé por lo que estás pasando, pero tienes que actuar. Vas a hablar con él esta noche. Dile que lo sabes todo. Quiero ver cómo reacciona. Quiero ver qué intentará hacer». Talía miró a su hermano. «¿Quieres que se lo cuente?» «Sí. Es hora de poner fin a esta obra. Dile lo que sabes de Leticia, del dinero. A ver qué dice. Valdemar estará cerca, no muy lejos de la casa, por si algo sale mal». Talía asintió. No había miedo en su interior, solo fría determinación. «Bien, se lo diré hoy». Amadeo le cogió la mano. «Aguanta, hermana. Todo acabará pronto». Talía llegó a casa sobre las 6 de la tarde. Eduardo aún no había llegado. Fue a la cocina. Se sirvió agua y se la bebió de un trago. Luego se sentó en el salón y esperó. El corazón le latía con fuerza. Las manos no le temblaban. Estaba preparada. Eduardo apareció a las 8:30. Entró en casa, se quitó los zapatos y se dirigió al salón. Vio a Talía sentada en el sofá y se detuvo. «Hola», le dijo. «Hola», respondió ella con calma. «Siéntate. Tenemos que hablar». Eduardo frunció el ceño, pero caminó hasta el sillón y se sentó. Sacó su teléfono y lo puso en el reposabrazos. Había una botella de whisky y un vaso sobre la mesa. Se sirvió un vaso y bebió un sorbo. «¿Sobre qué?», preguntó mirándola. Talía lo miró a los ojos. «Celo de Leticia», dijo en voz baja pero clara. Eduardo se quedó helado. Su rostro no cambió, pero ella lo vio tensarse. «¿Qué?» «Leticia Almeida Correia, tu amante. Celo de ella». Guardó silencio unos segundos y luego sonrió. «¿Qué quieres decir?» «No me mientas», le cortó Talía. «Lo sé todo. Lleváis 8 meses viéndos. Y sé lo del dinero, el 1 millón que robaste de mi cuenta». Eduardo dejó el vaso sobre la mesa. Se le endureció la cara. «Yo no he robado nada. Era tu cuenta, y yo soy tu marido. Tenía derecho. No tenías derecho a robar $1 millón y comprar una casa para una amante». Talía se levantó, dando un paso hacia él. «La mansión de Jardín Botánica. $870.000. ¿Quiere que continúe?» Eduardo la miró fijamente y ella vio que en sus ojos parpadeaban emociones. Sorpresa, miedo y luego algo más.
¿Ira? ¿Alivio? Luego se rió, suave, pero cínicamente. Bueno, dijo echándose hacia atrás en la silla. Como lo sabes todo, no tiene sentido negarlo. Sí, tengo a Leticia. Sí, le compré una casa. ¿Y sabes qué? No me arrepiento. Talía se quedó mirándolo sin poder creer lo que oía. Ni siquiera intentaba justificarse. Simplemente se lo dijo a la cara, con calma. Has robado $1.000.000, repitió. Cogí el dinero que había en la cuenta de mi mujer, corrigió él. Lo cogí legalmente, y me lo gasté en lo que creí que valía. De todas formas, no vas a ser pobre, Talía. Tienes un restaurante, tienes un hermano rico, y todos estos años he aguantado tu mal genio, tu apego al pasado, tu charla sobre tu padre. Me merecía ese dinero. Talía lo miró fijamente y sintió que le subía una oleada de rabia por dentro. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a decir algo así? ¿Te lo merecías? Preguntó en voz baja. ¿Merecías robarle 1.000.000 y comprarle una casa a una puta? No la llames así, le espetó Eduardo. Leticia me quiere de verdad, no como tú, con tus reproches y tu control. Talía sonrió. De pronto la invadió la calma, una calma fría y clara. Eres idiota, Eduardo, dijo casi con afecto. Él frunció el ceño. ¿Qué? No me robaste el dinero, robaste el dinero de Amadeo. Eduardo se quedó helado. Su cara se estiró. ¿Qué has dicho? El 1.000.000 que estaba en mi cuenta no me pertenecía. Amadeo lo transfirió allí temporalmente. Por un trato. Se suponía que lo recogería en 2 meses. Y tú lo robaste. Robaste $1.000.000 de uno de los armadores más poderosos de la región. Enhorabuena. Talía vio que Eduardo palidecía. Sus ojos se abrieron de horror. Abrió la boca, luego la cerró, luego volvió a abrirla. Tú, estás de broma. No, no estoy bromeando. Amadeo sabe que robaste su dinero. Sabe lo de Leticia. Sabe lo de la casa. Tiene todas las pruebas. Eduardo saltó de su silla. Tenía la cara blanca como la tiza. Dios, murmuró. Dios, no. Cogió el teléfono, se lo metió en el bolsillo y corrió hacia la salida. Eduardo, lo llamó Talía. Eduardo se dio la vuelta. Había miedo animal en sus ojos. ¿Qué? Corre, dijo ella con calma. Corre más deprisa. Eduardo no contestó. Cogió las llaves del coche que colgaban del gancho junto a la puerta y salió corriendo de la casa. Talía oyó el portazo, arrancó el motor y el coche se alejó a toda velocidad. Se quedó de pie en el salón. El silencio envolvió la casa. Talía caminó lentamente hacia el sofá y se sentó. Sacó el teléfono y marcó el número de Amadeo. Soy yo, dijo cuando contestó su hermano. Se lo he dicho, se ha ido. Valdemar lo está siguiendo, respondió Amadeo brevemente. Veremos a dónde va. Bien hecho, Tali. Aguanta. Colgó. Talía dejó el teléfono sobre el regazo y miró por la ventana. Estaba oscureciendo. En algún lugar, en esta ciudad, su marido estaba huyendo, sin saber que ya lo estaban siguiendo. Que Amadeo no era de los que perdonan la traición. Talía se levantó, se dirigió a la cocina y se sirvió agua. La bebió lentamente, a pequeños sorbos. Luego volvió al salón, se tumbó en el sofá, se tapó con un plaid. A esperar. Ahora solo quedaba esperar. Pasó un día. Eduardo no volvió. Su teléfono estaba apagado. Talía intentó llamar varias veces, pero el número no estaba disponible. Sabía que Valdemar le seguía. Sabía que Amadeo lo sabía. Pero era difícil esperar. Pasó el segundo día. Talía trabajaba en el restaurante, pero sus pensamientos estaban muy lejos. Rosa le preguntó varias veces si todo iba bien, pero Talía hizo oídos sordos. No podía decirlo. Ahora no. Al tercer día, Amadeo llamó por la tarde. Ha conseguido escabullirse, pero le hemos encontrado, dijo brevemente. Estaba escondido en un hotel barato de las afueras. Intentaba conseguir dinero para salir de la ciudad. Talía apretó el teléfono. ¿Y ahora qué? Ahora va a responder de todo, acertó a decir su hermano. Ven al puerto mañana por la noche, a las 8. Lo verás por ti misma. Amadeo. Confía en mí, Tali. Prometí devolver el dinero. Mantendré mi promesa. Colgó. Talía permaneció sentada, mirando el teléfono. Mañana por la noche, en el muelle. No sabía qué estaba planeando su hermano, pero sabía una cosa.
Amadeo siempre cumplía su palabra. Siempre. Talía se acostó tarde y durmió mal. Tuvo sueños fragmentarios. Eduardo, el dinero, la mansión blanca, la cara de Leticia. Se despertó temprano, con la cabeza pesada. El día se le hizo interminable. Intentó trabajar, pero no pudo concentrarse. Pensaba en lo que pasaría esta noche, en qué estaría tramando Amadeo, en si volvería a ver a Eduardo. A las 8:30, Talía cogió el coche y se dirigió a la zona del puerto. El muelle estaba en una zona industrial donde se encontraban los almacenes y muelles de Ribeiro Marítima. Estaba atardeciendo y el sol se ponía en el horizonte, coloreando el cielo con tonos anaranjados y rosados. Talía aparcó en la entrada del recinto y salió del coche. Por delante se veían siluetas de barcos, muelles, contenedores y personas. Amadeo estaba de pie en uno de los muelles, con Valdemar a su lado y algunos hombres más. Marineros, a juzgar por sus ropas. Talía se dirigió hacia ellos. El corazón le latía deprisa. Al acercarse, vio un todoterreno negro aparcado cerca, y una figura que era arrastrada fuera del coche por dos hombres. Eduardo, atado, con golpes en la cara. Talía se paró en el muelle y miró al Eduardo atado que los marineros sacaban del todoterreno. Su marido tenía la cara contorsionada por el miedo, el labio destrozado y un moratón bajo el ojo. Tenía las manos atadas a la espalda y le temblaban las piernas. Vio a Talía y abrió la boca para decir algo, pero uno de los marineros lo empujó bruscamente hacia adelante. Amadeo estaba cerca, con los brazos cruzados sobre el pecho. A su lado estaba Valdemar, aún silencioso y sombrío. Un carguero de tamaño medio se balanceaba sobre las olas del muelle, viejo, con marcas de óxido en los costados, pero robusto, listo para zarpar. En la cubierta se veían las figuras de los miembros de la tripulación, ocupados en sus quehaceres. Talía se acercó a su hermano. Amadeo se dio la vuelta y la saludó con la cabeza. «Hola, Talía. Gracias por venir». Miró a Eduardo, a quien los marineros habían arrodillado sobre el hormigón del muelle. Estaba temblando, con la mirada fija en el suelo. «¿Qué vas a hacer?», preguntó en voz baja. Amadeo no contestó inmediatamente. Se acercó a Eduardo y se colocó frente a él. El marido de Talía levantó la cabeza y sus miradas se encontraron. Había terror animal en los ojos de Eduardo. «Robaste $1.000.000», dijo Amadeo con frialdad. «¿Mi millón? ¿Creías que te saldrías con la tuya?». Eduardo tembló con más fuerza. «Ya no lo sabía», dijo con voz ronca. «Creía que era el dinero de Talía». «No mientas», le cortó Amadeo. «Sabías que nunca había tenido tanto dinero en su cuenta. Sabías que estabas robando el dinero de otras personas. Solo pensabas que podías salirte con la tuya». Eduardo se quedó callado, con la cabeza gacha. Le temblaban los hombros. Amadeo se dio la vuelta, se dirigió a Valdemar y le quitó la carpeta con los documentos. Volvió junto a Eduardo y se puso en cuclillas frente a él. «Este es el trato», dijo rígidamente. «La mansión que compraste con mi dinero ahora me pertenece. Aquí tienes las escrituras de traspaso de propiedad. Las firmarás. Ahora mismo». Hizo un gesto con la cabeza a los marineros. Desataron las manos de Eduardo, pero lo sujetaron firmemente por los hombros, impidiéndole moverse. Amadeo depositó los papeles en el regazo del marido de Talía y le tendió un bolígrafo. Eduardo miró los papeles con ojos temblorosos. «Firma», le ordenó Amadeo. «Pero, pero no te devolverá todo el dinero», murmuró Eduardo. «La casa valía 870.000 y me llevé 1.000.000. Lo sé», le cortó Amadeo. «El resto ya lo pagarás. Fírmalo». Eduardo cogió el bolígrafo con mano temblorosa. Se quedó mirando el papel unos segundos y luego empezó a firmar. La mano le temblaba tan violentamente que la firma le salió torcida, casi ilegible. Firmó un documento, un segundo, un tercero. Amadeo cogió los papeles, los revisó y asintió satisfecho. «Valdemar, toma», le entregó la carpeta al ayudante. «Mañana lo haremos oficial». Valdemar asintió, se hizo a un lado. Amadeo volvió a mirar a Eduardo. «Ahora sobre tu futuro», dijo. «Tienes dos opciones. Una, te entrego a la policía. Te acusan de robo, juicio, de 5 a 7 años de prisión. Con tus antecedentes y las conexiones que tengo, te garantizo que te darán la pena máxima». Eduardo se puso aún más pálido. Talía se quedó atrás, observando la escena, y se sintió extrañamente ajena.
Era como si todo le estuviera ocurriendo a otra persona, no a ella. La segunda opción, continuó Amadeo, es que te vayas de viaje, en mi barco, como peón de cubierta. Fregarás la cubierta, limpiarás las bodegas, trabajarás en la sala de máquinas. Es un trabajo duro, pero es mejor que la cárcel. El barco va a la India. El viaje durará varios meses. Cuando llegues, el capitán te dejará en el puerto, sin papeles, sin dinero. Depende de ti averiguar cómo sobrevivir. Eduardo miró a Amadeo con los ojos muy abiertos. Tú no puedes, resolló. Es ilegal. Amadeo sonrió. ¿Ilegal? ¿Robaste $1.000.000 y me hablas de legalidad? Tú eliges, la cárcel o el barco. Tienes 10 segundos. Eduardo permaneció en silencio, con la respiración entrecortada. Luego cerró los ojos y asintió. El barco, soltó. Elijo el barco. Razonable. Amadeo se enderezó y saludó al capitán del barco. Por la pasarela bajó un hombre de unos 50 años, corpulento, de rostro curtido y espesa barba gris. Era el capitán. Se acercó a Amadeo y hablaron brevemente. Talía no pudo oír las palabras, pero vio que el capitán asentía con la cabeza mientras escuchaba las instrucciones de su hermano. Entonces Amadeo le hizo una seña a Talía. Ella se acercó y su hermano le pasó el brazo por los hombros. El capitán Fernando lo llevará a bordo, dijo Amadeo en voz baja para que solo ella pudiera oírlo. Es un buen hombre, lo conozco desde hace 20 años. No lo maltratará, pero tampoco le hará favores. Eduardo trabajará como todo el mundo, duro pero justo. Dentro de unos meses lo echarán en la India. Entonces será su problema. Ya veremos si puede volver. Talía asintió. En su interior no había compasión, solo amargura. 7 años de matrimonio terminaban así, en el muelle, rodeada de marineros, con su marido de rodillas. El capitán Fernando se acercó a Eduardo y lo miró. Levántate, le ordenó. Y recuerda, en mi barco no eres nadie. Trabajarás, obedecerás y guardarás silencio. Si intentas sabotear mi trabajo, te tiraré por la borda. ¿Está claro? Según el papeleo, se supone que no debes estar en el barco de todos modos. Nadie lo sabrá. Eduardo asintió sin levantar la vista. Los marineros lo levantaron y lo llevaron a la pasarela. De repente Eduardo gritó. ¡Talia! Su voz se quebró en un grito. ¡Talía, lo siento! No era mi intención. Te quiero. Lo siento, por favor. Talía se quedó mirándola y no contestó. Eduardo siguió gritando, suplicando, pero los marineros ya lo arrastraban por la pasarela. Intentó zafarse, pero su agarre era férreo. ¡Talia! ¡Amadeo! Recuperaré el dinero. Juro que encontraré la manera. Déjenme ir. Por favor. Los gritos resonaron en el muelle. Talía vio cómo arrastraban a Eduardo hasta la cubierta, cómo caía de rodillas, cómo lo levantaban y lo llevaban hasta la escotilla que conducía abajo. Los gritos se hicieron más silenciosos y luego cesaron por completo. Eduardo desapareció en las profundidades del barco. En el muelle reinaba el silencio, solo el sonido de las olas y los gritos de las gaviotas. Amadeo se quedó de pie junto a Talía, mirando el barco. Valdemar volvió al todoterreno, fumando, apoyado en el capó. Se acabó, dijo Amadeo en voz baja. Talía asintió. Sí, se acabó. El matrimonio, el amor, la confianza. Todo se hizo cenizas en el momento en que vio el cero en la cuenta bancaria. El capitán Fernando dio sus órdenes y el barco se puso en marcha. Los marineros preparaban el barco para zarpar. Enrollaban cuerdas, desmontaban la pasarela, comprobaban el equipo. Amadeo y Talía se quedaron en el muelle y observaron estos preparativos en silencio. 20 minutos después, todo estaba listo. Se desataron las cuerdas y se encendieron los motores. El barco se alejó lentamente del muelle, en dirección a la salida del puerto. Talía lo observó alejarse, haciéndose cada vez más pequeño. En algún lugar de las profundidades de aquel barco estaba Eduardo, su marido, el hombre al que una vez había amado. Ahora navegaba hacia lo desconocido, y ella nunca volvería a verlo. ¿Te da pena?, preguntó Amadeo. Talía se lo pensó un momento. ¿Lástima? No, no sentía lástima por él. La había traicionado. Le robó 1.000.000 a su hermano. Compró una casa para su amante. Vivió una doble vida durante 8 meses, mintiendo, engañando. Se merecía lo que le pasó.
pero todavía había amargura en su interior. Amargura por los años perdidos, por las esperanzas truncadas, por el hecho de que el hombre con el que había planeado pasar su vida hubiera resultado ser capaz de algo así. No, respondió finalmente. No lo siento. Amadeo le pasó el brazo por los hombros, atrayéndola hacia él. Saldrás de esta, Tali. Eres fuerte. Siempre has sido fuerte. Ella apoyó la cabeza en su hombro. Sí, ella puede hacerlo. Tiene un restaurante, tiene un hermano, tiene una vida. Es joven, solo tiene 32 años. Tiene mucho por delante. El barco desapareció en el horizonte. Talía y Amadeo permanecieron en el muelle hasta que oscureció por completo. Entonces su hermano la condujo al coche. Vámonos, te llevaré a casa. Condujeron en silencio. Al otro lado de las ventanillas, la ciudad ardía en luces y vida nocturna. Amadeo la llevó a casa y se detuvo en la puerta. ¿Qué tal estás?, preguntó mirándola. Talía se encogió de hombros. No lo sé. Es extraño. Era como si la vida se dividiera en antes y después. Lo es, asintió Amadeo. Pero lo superarás. Estoy aquí para ti. Siempre estoy aquí para ti. Se inclinó y besó a su hermano en la mejilla. Gracias. Por todo. De nada. Somos familia. Talía salió del coche. Caminó hacia la casa. Se dio la vuelta. Saludó a su hermano. Él le devolvió el saludo y se marchó. Talía entró en la casa y cerró la puerta tras de sí. Silencio. Vacío. Nadie más que ella en la casa. Eduardo nunca volvería. No habría más de sus cosas, su voz, su presencia. Talía recorrió las habitaciones, encendiendo las luces. Salón, cocina, dormitorio, habitación de invitados. Todo estaba limpio, ordenado. Su casa, ahora solo suya. Volvió a la cocina y se sirvió agua. Se sentó a la mesa, mirando por la ventana. Fuera de la ventana, la oscuridad, las luces lejanas de la ciudad. En algún lugar del océano, un barco con Eduardo a bordo. ¿Está ahora en su camarote o ya está en la bodega, trabajando? Pensando en ella, en lo que había perdido. Talía negó con la cabeza. No tiene importancia. Que piense en lo que quiera. Ya no era su problema. Quedó con ella a la mañana siguiente en el restaurante. Llegó temprano, antes de lo habitual. Rosa ya estaba en la cocina haciendo caldo. Cuando vio a Talía, sonrió. Buenos días, señora. Hoy llega temprano. No podía dormir. Talía se sirvió una taza de café y se sentó en el mostrador. ¿Qué tal está? Bien. Hoy va a haber mucha gente, lo presiento. Hace buen tiempo, la gente querrá salir. Talía asintió, dando un sorbo a su café. El restaurante, su lugar favorito. Aquí todo era claro, familiar, fiable. Aquí sabía lo que tenía que hacer. Cocinar, recibir a los clientes, dirigir al personal. Esta era su vida. Y continuaría. Una semana más tarde, Amadeo llamó. La casa está a mi nombre, dijo. Todos los papeles están en orden. La venderé y recuperaré al menos parte del dinero. Bien, respondió Talía. ¿Qué tal estás? ¿Estás aguantando? Estoy aguantando. Estoy trabajando mucho. Es una distracción. Es verdad. El trabajo es terapéutico. Escucha, quería decirte. Si necesitas ayuda con tu divorcio, tus papeles, lo que sea, solo pídelo. Organizaré todo. Gracias, Amadeo. De nada, Amadeo. Somos familia. Talía colgó y volvió al trabajo. Divorcio. Sí, nos estamos divorciando. Papeleo, división de la propiedad. Aunque no había mucho que dividir, ella era dueña de la casa, el restaurante. Eduardo no tenía nada, excepto lo que robó. Pensó en Leticia, la mujer para la que Eduardo había comprado la casa. ¿Cómo se sentiría ahora? Talía sonrió. Que sintiera lo que quisiera sentir. Tampoco era su problema. Pasó un mes. Talía se estaba acostumbrando poco a poco a su nueva vida. Una vida sin Eduardo, sin su presencia, sin sus mentiras, sin la tensión que se había cernido entre ellos durante los últimos meses. Era más fácil, más fácil. Se levantaba por la mañana y sabía que el día sería como ella lo había planeado, sin sorpresas, sin decepciones. Isadora la había visitado varias veces para ver cómo estaba. Talía se lo contó todo, lo que había pasado en el muelle, lo del barco, lo de Eduardo. Isadora escuchaba con los ojos muy abiertos. Jesús, Talí, murmuró, tu hermano no está bromeando. No,
Amadeo nunca bromea cuando se trata de la familia. ¿Y no te da pena, Eduardo? Talía negó con la cabeza. No, recibió su merecido. Isadora asintió. Tienes razón, se lo merecía. ¿Y sabes qué? Te ves mejor, más tranquila, como si te hubieras quitado un peso de encima. Talía sonrió. Así es, ni siquiera me había dado cuenta de lo duro que había sido vivir con él estos últimos meses. Las mentiras, las sospechas, la tensión. Ahora todo ha terminado. Se sentaron en el café, hablando de pequeñas cosas, de los hijos de Isadora, de planes para el futuro. Talía sintió que la vida volvía lentamente a la normalidad. Lenta, pero segura. Pasaron unos meses más. Talía tramitó los papeles del divorcio a través de un abogado recomendado por Amadeo. Todo iba sobre ruedas. Eduardo se había ido. No había nadie que se opusiera. El abogado dijo que todo estaría listo pronto y que ella sería oficialmente libre. Una tarde, Talía estaba sentada en casa leyendo un libro cuando sonó el teléfono. Un número desconocido. Contestó. «Diga, señora Ribeiro», una voz masculina desconocida. «Sí, habla el capitán Fernando. Hablamos en el muelle». Talía se enderezó. «Ya me acuerdo. ¿Qué ha pasado?» «No mucho. Solo quería hacerle saber que hemos llegado a nuestro puerto de escala. India. Su ex marido fue desembarcado esta mañana, como acordamos». Talía guardó silencio unos segundos. «¿Está... está bien?» «Está vivo, sano. Trabajó bien, sin quejas. Incluso aprendió algunas cosas. Lo dejamos con una pequeña cantidad de dinero. Tu hermano dijo que le diéramos algo para que no se muriera de hambre los primeros días. Luego es su problema. Gracias por avisarme». «No hay de qué. Que tenga un buen día, señora». Colgó. Talía se quedó mirando el teléfono. Eduardo está en la India. Aterrizó en un país extranjero, sin papeles, casi sin dinero, empezando una nueva vida, o intentando sobrevivir. No sabía cómo le iría, no quería saberlo. Colgó el teléfono y volvió al libro. La vida continuaba. Su vida, sin Eduardo, sin sus mentiras, sin su traición. Había un futuro por delante, desconocido pero suyo. Talía sonrió, pasó la página y siguió leyendo. La tormenta había pasado. Había una calma, y la calma era hermosa.